Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rubén Octavio Quintero Espinosa. Soy recién egresado de la Maestría en Lenguas Modernas de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema que les voy a presentar se titula Recursos tecnológicos aplicados al tiempo verbal pasado en inglés, una propuesta basada en análisis de errores escritos. El director de este trabajo es el maestro Jesús Eduardo Font Flores. La codirectora es la doctora Tatiana Estefanía Galván de la Fuente. Nos vamos directamente a la introducción y en cuanto a los antecedentes, se consideraron los siguientes antecedentes para esta investigación: el tratamiento del error en la lengua inglesa dentro del aula de idiomas, tipos de errores gramaticales que afectan la escritura del idioma inglés en los estudiantes de gramática inglesa, la importancia del aprendizaje y conocimiento del idioma inglés en enseñanza superior, la percepción de los estudiantes respecto del uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés, y por último, errores en discurso escrito en inglés por futuros profesores de inglés como lengua extranjera. Para el planteamiento del problema en este punto, o la problemática en este punto, incide en que no se sabe si el alumno que ingresa a este nivel educativo, al nivel universitario, realmente cuenta con el nivel B1 consolidado, puesto que no se aplica una prueba estandarizada con base en el marco común europeo. Existe un proceso de entrevista por parte de la Facultad de Idiomas y un examen de ingreso por parte de la institución, es decir, por parte de UABC. Por todo lo anterior, se tiene que cumplir con un perfil de ingreso consolidado en el nivel B1 y entonces, en este sentido, si el alumno no tiene el nivel B1, se le debe aplicar una prueba para saber si realmente está cumpliendo. En esta prueba, y esta prueba es en función precisamente de los parámetros del marco común europeo, y por esta razón es que nuestra prueba de diagnóstico fue aplicada. Entonces, dentro de esta prueba se identificó que existe una carencia de dominio en los tiempos verbales del pasado y que se evidenció a partir de los textos iniciales del corpus de estudiantes. Se desconoce por parte de los estudiantes la oportunidad que existe a partir de los recursos tecnológicos que pueden proponer nuevas líneas de intervención didáctica y pedagógica. Es decir, la parte de la enseñanza de la gramática o del tiempo verbal en particular lo ven como un proceso tradicional, no como un proceso de apertura, o sea, de los tiempos verbales. En cuanto a la pregunta de investigación, los estudiantes del tronco común de la Facultad de Idiomas Mexicali presentan construcciones lógicas hacia la utilización del tiempo verbal pasado en la producción escrita de textos narrativos. Asimismo, ¿qué estrategias o recursos debe implementar el profesorado para desarrollar en el estudiante la comprensión y uso del tiempo verbal? Eh, Respecto a los objetivos, tenemos que el objetivo general es presentar recursos tecnológicos aplicados al desarrollo del tiempo verbal pasado y sus variaciones a partir de una propuesta situada en contenido. Los específicos es implementar pruebas diagnósticas en producción escrita centradas en el desarrollo de la narrativa, identificar los errores morfosintácticos del tiempo verbal pasado dentro de los textos narrativos, clasificar y describir errores a partir de la tipología adaptada al contexto del aprendizaje y por último, conocer mediante la encuesta la percepción de los estudiantes o del estudiante sobre el desarrollo gramatical y la tecnología como mediadora del aprendizaje. Hablamos ahora de la justificación y quiero comentar que esta investigación es conveniente porque se debe conocer el estado actual del estudiante en el proceso de aprendizaje. Dicho de otra forma, es importante identificar la comprensión del tiempo verbal pasado y sus variaciones para conocer la competencia actual del estudiante. Y con la finalidad de conocer este tipo de rutas mediadoras en el desarrollo de la lengua, se debe realizar un análisis tipológico que contemple rutas mediadoras para el desarrollo de la competencia escrita en el nivel B1. Es decir, hay que analizar cuál es el estado actual del alumno para poder determinar si cuenta con características particulares. Entonces, a partir de estos errores identificados, se debe o se puede realizar una propuesta. Ahora abordamos el marco teórico y dentro de los temas que se abordaron a este apartado fue conocer cuáles son las representaciones de la lengua, las teorías del aprendizaje y su fundamento en una lengua meta,
la gramática y su posicionamiento en el tiempo verbal, la conciencia lingüística dentro del compuesto, desde el compuesto gramatical. Por otro lado, para este punto el análisis de errores se refiere a una identificación de errores que produce el alumno a través de la producción de la lengua. Y cuando hablamos de error y sus variaciones, consideramos que existen diferentes tipologías de las cuales uno puede inclinarse por algún tipo de error y pues realizar un análisis en particular. Tenemos también la redefinición del error y sus variaciones, el corpus lingüístico aplicado a contextos de aprendizaje, las características del corpus. Tenemos también el corpus de estudiantes, la producción de textos escritos, las tecnologías aplicadas al aprendizaje, el aprendizaje asistido por tecnologías. Y bueno, hablamos ahora de la metodología. La metodología comprende un enfoque mixto de alcance descriptivo y de diseño no experimental. Para la muestra, pues es un muestreo por conveniencia, donde se consideraron dos grupos, matutino y vespertino, no con la finalidad de hacer correlaciones o comparaciones, solamente con el objetivo de contar con una muestra más amplia y de considerar el estado actual de los alumnos de ambos grupos, de ambos turnos. 46 estudiantes de la asignatura Análisis y Disertación de Textos en la segunda lengua fueron aplicados en el periodo 2021. Fueron 46 pruebas escritas procesadas y se consideraron para esta investigación dos instrumentos principales, la prueba de diagnóstico a través de la narrativa y también la encuesta. El procedimiento, primero se aplicó una prueba diagnóstica y a partir de la prueba pudo conformarse el corpus de estudiantes. Después de la revisión inicial de textos narrativos, posteriormente el análisis del error en el tiempo verbal pasado, es decir, se identificaron los errores en pasado, pero después de eso se partió de la tipología del error intralingual desde el criterio etiológico, del cual vamos a hablar en un momento. Después, el segundo momento fue la encuesta. Para ello se realizó una revisión de los datos obtenidos de la encuesta y procesamiento de estos mismos datos. Y para finalizar, el tercer momento del procedimiento de esta investigación fue el diseño de un recurso tecnológico, del cual vamos a hablar también en un momento. Dentro de lo que corresponde al instrumento de evaluación diagnóstica, se basaba en tres elementos principales y que consistió en que el alumno desarrollara una producción escrita en donde pues realizara una narrativa. La prueba, como se puede apreciar en pantalla, contaba con guías con la finalidad de facilitar al alumno la forma en la que debía elaborar el texto narrativo con introduction, main body and conclusion. Ahora bien, el propósito de este instrumento fue identificar que el alumno puede producir realmente una narrativa a través del tiempo verbal pasado y se recurre a la narrativa, porque dentro de los parámetros del marco común europeo, en el nivel B1 el alumno debe tener o debe ya contar con el dominio de los tiempos verbales en pasado y ser capaz de desarrollar una narrativa haciendo uso de estos tiempos de manera correcta. Después de esto, para el instrumento de la encuesta, el cual se compone de 19 ítems, llevó un proceso de análisis cualitativo porque requirió, independientemente de tener opción múltiple y en otros casos no, de una interpretación propia del investigador. Se recurrió a esta encuesta con la finalidad de conocer las aproximaciones de la lengua y el alumno, de la autoevaluación del alumno también y la gramática y los intereses del alumno para desarrollar la lengua, en particular la gramática, en donde se puede determinar si los alumnos o si los recursos, si los recursos tecnológicos son un punto de interés para el alumnado. Uno de los puntos importantes, ahora que se mencionan los instrumentos, es lo que se conoce como la tipología del error o la descripción más bien del error. Fue el proceso para recolección y tipología de errores. Este partió de tres principios: cantidad de errores, la cual se consiguió a través del análisis de la producción de producciones escritas. Luego la cantidad por categoría, es decir, si fueron de past simple, past continuous, past perfect continuous.
Y para finalizar, se dividen estos errores a partir del criterio etiológico intralingual. Y para finalizar, pues les digo, es decir, si fueron errores de hipergeneralización, ignorancia en las restricciones de la regla y la aplicación incompleta también de reglas, ¿no? Posteriormente, la autora que vemos en pantalla pone esta descripción de los errores intralinguales, es decir, con respecto a la hipergeneralización, ocurre cuando el alumno tiende a generalizar los recursos lingüísticos, es decir, si funcionó, por ejemplo, para el past simple, puede que me funcione también para cualquier otro tiempo u otra situación. Es decir, dicho de otra forma, pues el usuario piensa que una regla aplica para lo que sea o para varias reglas, ¿no? Puede aplicar para varias reglas. En lo que a la ignorancia y las restricciones de las reglas respecta, el estudiante hace réplicas de una regla, pero por alguna razón no funciona y genera restricción. Por ejemplo, cuando el alumno pone ed en un verbo sin importar si este es regular o irregular. Por ejemplo, cuando tenemos el pasado del verbo get, que es got, y en lugar de, pues como no lo conoce, para poner ese verbo en pasado, get, simplemente añade un ed al final, es decir, get it. Y entonces, pues eso no es correcto, ¿no? O por ejemplo, también cuando utiliza el auxiliar did en negativo o en interrogativo y aún así utiliza el verbo principal en su forma en pasado. Es decir, por ejemplo, si llegara a utilizar o decir didn't want it, sería como una redundancia también, entre otros. Y por último, aplicación incompleta de reglas, en donde el alumno omite un elemento dentro de la formación de una oración. Por ejemplo, un verbo equivocado, pues es una falsa selección y una omisión de la regla, por lo tanto, puesto que pues, el verbo es una regla de la lengua. El criterio etiológico hace referencia a un tipo de errores que van hacia la lógica del desarrollo del error. Es decir, los errores etiológicos son de dos líneas, intralingual e interlingual. Para esta investigación solamente se consideraron los errores intralinguales. Una vez hecha la recolección y la tipología en función de los criterios mencionados, pues bueno, aquí les muestro un ejemplo de cómo fue el proceso de identificación de los datos. Primeramente se identificaron los diferentes tipos de producciones escritas. Esto se refiere pues, a cada producción escrita. En la segunda columna, como pueden ver, están las oraciones. En rojo se resaltan los errores que comete el alumno. Y en la tercera etapa se muestran los errores por tiempo verbal. La clasificación del error por naturaleza, ya sea pues, intralingual y en este caso que fueron intralinguales, y la subclasificación del error. Dado los intereses de la investigación, se requirieron este proceso más amplio de descripción, se tuvo que realizar una descripción del error, como ustedes lo pueden observar en la última columna. Ahora hablamos de los análisis y resultados, donde tenemos una tabla, bueno, tenemos dos tablas medulares. Para esta investigación se muestra de esta forma para simplificar la interpretación de los datos. Se encontraron 120 errores en donde existe una frecuencia absoluta, como lo pueden ver en pantalla. Se identificó la cantidad por categoría, en past simple fueron 103, que representa un 86%, en past continuous solamente fue 1, que representa un 1%, en past perfect fueron 16, que representan un 13%, ¿sí? Y no se encontraron errores en el past perfect continuous. Dentro de esta identificación se encontraron 35 errores. Cuando digo identificación me refiero a los errores intralinguales, que fueron los que consideramos nosotros para esta investigación. Se encontraron 35 de hipergeneralización, 82 de ignorancia de las restricciones de las reglas y 3 de aplicación incompleta de las reglas, como lo pueden ver en pantalla. Sin embargo, para ser más puntuales con la identificación de los errores, se encontraron los datos que se muestran en la pantalla en relación con la descripción general de los errores por categoría, como lo pueden ver en la tabla número 4.
Ahora, continuación, para errores de hipergeneralización, muestro algunos ejemplos. El alumno, por ejemplo, recurre a utilizar did cuando el verbo está en pasado, que ya lo comentaba hace un momento, es decir, generaliza que puede aplicar la regla de esta forma. Posteriormente, hablamos del pasado perfecto y generalización. Si ustedes se fijan, ahí el uso como repetitivo o incorrecto de los auxiliares, de los verbos auxiliares, en fin. Posteriormente, este es un extracto de los datos obtenidos a través de la encuesta y básicamente se encontró que sí existen, pues que sí existe un mayor número de alumnos que tiene dificultades para el desarrollo del tiempo verbal pasado. Los intereses de los estudiantes sí entran en el ámbito tecnológico y se quiso conocer también si existía ya una aproximación a los recursos tecnológicos, si ya habían trabajado con alguna plataforma o no, y qué recursos tecnológicos son los de su interés para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Aquí pueden ver de manera más general. Y como resultado, en razón de los datos obtenidos del corpus de aprendices y el análisis de errores, se identificaron, como se notó, algunas necesidades particulares de los estudiantes. Asimismo, a través de la encuesta, conocimos esta percepción del estudiante hacia la aproximación del compuesto gramatical o lingüístico y las tecnologías. Por ello, el producto desarrollado consistió en la elaboración de una página web, la cual se puede apreciar en pantalla, en donde esta página se centra en la explicación a través de diferentes ejercicios escritos, videos, etcétera, entre otros, en donde, entre otros recursos tecnológicos, en donde se abordan diferentes tiempos verbales, el cual ustedes pueden ver aquí. Estamos hablando de la página aquí principal. Se pretende en un futuro hablar o cubrir todos los demás tiempos gramaticales. Sin embargo, en esta ocasión solamente nos estamos enfocando en los tiempos verbales del pasado. Ahí tenemos pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, perfecto continuo, como lo pueden ustedes observar. En la página anterior, disculpen, no lo mencioné, pero pueden ver el enlace para poder acceder a esta página. Tutoriales, bienvenida, y todos estos videos están hechos por un servidor en el cual aparezco. Esto es mencionar una parte o un ejemplo del pasado simple. El usuario puede encontrar errores escritos, explicaciones visuales, ejercicios, también aquí para los maestros, algunas planeaciones, algunas actividades, y el video que ustedes pueden ver es donde yo mismo explico de qué va o en qué consiste de manera simple el pasado simple, el pasado perfecto, pasado continuo, pasado perfecto continuo, etcétera, ¿no? Entonces, es la misma estructura que se sigue en todos los tiempos verbales. Tenemos una sección de material complementario y posteriormente, pues bueno, se hizo, con respecto a las conclusiones, se hizo evidente mediante los datos obtenidos que existen elementos que deberían trabajarse para que el estudiante sea capaz de consolidar una competencia escrita en el nivel B1. La tipología y el error provee de elementos que sustentan cualquier intervención de orden formativo y de desarrollo lingüístico, y se entiende que existe un proceso de aprendizaje aún en tránsito donde son dos elementos a considerar. El primero, al comprender que el estudiante se encuentra en un estadio particular donde es importante que se consoliden elementos básicos de la lengua, puesto que dentro del contexto se forman especialistas en lenguas, y que a pesar de entender que la noción comunicativa va de la mano de los distintos errores o presencia de faltas diversas, es necesario proveer de recursos que permitan mediar y desarrollar una concientización de la lengua meta. Posteriormente, pues aquí pueden ustedes encontrar las referencias utilizadas para este trabajo, y pues muchas gracias por su atención. Mi información, quedo atento a cualquier comentario u observación. Muchas gracias.